Muy buenos días, ¿me escuchan? Muy buenos días a todos y a todas. Quiero agradecer a Nuria Sáenz por esta invitación. Me la encontré en Quito después en el marco de la Cumbre Mundial de Hábitat 3, donde se estaba discutiendo en este marco de Naciones Unidas el futuro de las ciudades para los próximos 30 años, en el debate al menos de la agenda, y compartíamos justamente esta importancia de la cultura como un elemento de transversalidad para la articulación de las nuevas maneras de vivir, habitar y hacer viables las ciudades, si es que queremos soñarlas sustentables y democráticas. Creo que estamos en un momento crucial en México, es verdad, comparto esta sensación con Toño Crestaño. ¿Por qué? Porque estamos en un marco de reconfiguración de la institucionalidad, pero también estamos en un marco de redefinición de los instrumentos jurídicos con los cuales México pueda asumir este siglo XXI ya adentrado en sus primeras décadas, para ver esta transversalidad de lo cultural en esta construcción de sostenibilidad, pero sobre todo creo yo en algo que mencionaron los ponentes anteriores, gobernabilidad. Eso es un elemento que en este momento me parece fundamental, la gobernabilidad y la viabilidad justamente de la paz, de la convivencia. Creo yo que esas son prioridades fundamentales en nuestro país. Y estamos en un momento particular también porque venimos de una tensión que crea el triunfo de estos discursos racistas, xenofóbicos y nacionalistas en los Estados Unidos. Y hay que decirlo así, con esas palabras, porque frente a eso estamos. Y decirlo, colocar las palabras con el valor que tienen, nos permite entonces encontrar los verbos que debamos colocar en nuestras acciones. Y me parece fundamental el tema porque estamos hablando de una crisis de derechos humanos en múltiples renglones que tienen que ver con la diversidad y con la migración, pero no solo en las fronteras del país, y eso es algo que me interesa mucho subrayar. No solo en las fronteras del país estamos en esta tensión del tema de diversidad, migración y las políticas de discriminación. Creo que ese es uno de los puntos claves en los cuales tendremos que trabajar en esta construcción que celebro la UNESCO está articulando junto con otros organismos internacionales en México, para poder nosotros plantearnos una agenda específica. Voy a hablar yo de 3 puntos de esa agenda, pero quisiera solamente darles el marco de por qué pienso que esos 3 puntos de la agenda son fundamentales. Uno es esta coyuntura internacional, la otra es este proceso de autotransformación institucional y del marco jurídico que está asumiendo México, y por el otro lado también creo yo lo que está pasando en la cultura misma, en la vida cultural misma. ¿Por qué? Porque toda la cultura y la vida cultural de prácticamente todos los grupos sociales en México se mueven en un contexto de diversidad. Todos los grupos se mueven en un contexto de diversidad y no necesariamente de aceptación de esa diversidad, no necesariamente de gestión de esa diversidad. Entonces creo yo que en esta construcción de la agenda tenemos 3 retos. Uno es de orden conceptual, que Celebro se está colocando. 2, el reto de diseño de política pública intersectorial, justo en esta lógica de otra gobernanza que ya mencionaba Antonio. Y 3, creo yo, un reto de creación de nuevos consensos políticos. Y necesitamos nuevos consensos políticos para poder subrayar el tema de los derechos culturales como un elemento fundamental. Aquí hay 3 puntos que a mí me gustaría simplemente poner en la mesa, en otro momento podemos desarrollarlos, justo porque estamos en las vísperas de la configuración de la Ley de Cultura de nuestro país, en la cual en lo particular yo me he manifestado por un enfoque de derechos culturales para esa ley. Entonces, el primer elemento que me parece central es, uno, el tema de que la democracia cultural requiere hoy un cambio de postura justamente frente a la diversidad cultural y reclama, creo yo, como una condición para el ejercicio de derechos culturales el acceso a una formación y a una educación intercultural, no solo para la diversidad étnica y lingüística,
sino para el conjunto de diversidades que hoy en día caracterizan la vida cultural. Diversidad ideológica, diversidad de género, diversidad de preferencia, de opción, de diversidad sexual, diversidad estética, que es una de las causantes de conflictividad más grande y a veces no la reconocemos. Y eso supone entonces que la única posibilidad en la cual se puede ejercer el derecho a una identidad y a un ejercicio de dignidad en la vida cultural tiene que ver con la creación de entornos interculturales capaces de generar flujos. Eso me parece que es fundamental, porque de otra manera estaríamos hablando de las diversidades como procesos cosificados, y no es así. Estamos ante procesos híbridos de mucha construcción que están teniendo que pasar por puentes de muy diversos planos. Creo que tenemos las condiciones para hacerlo, pero eso me parece fundamental. La otra cuestión tiene que ver con este elemento que ya se subraya en el sentido de diversidad cultural como ámbito de inversión. Es decir, no es solamente un tema de reconocimiento, incluso de fomento, dignificación, visibilización, que son absolutamente necesarios. Estamos hablando de invertir. Y si estamos hablando de invertir es porque necesitamos cambiar las bases de la sustentabilidad de la producción cultural. Y eso lo podemos platicar en otro momento, pero yo solo quiero dejarlo señalado como uno de estos elementos. El segundo, porque sé que no tengo mucho tiempo, tiene que ver con el derecho a la vida cultural, que está señalado como eje en esta mesa, y que a mí me parece ahí tenemos que dar un cambio esencial en el sentido de no pensar la relación sociedad, producción cultural o sociedad-arte solamente en una relación de productores y consumidores. Creo que esa perspectiva ya ha sido ampliamente cuestionada y creo que hoy en día el tema es cómo generamos esquema de co-creación, de coproducción de la vida cultural. Cómo generamos elementos en donde las culturas comunitarias vivas efectivamente tengan condiciones de sostenibilidad, pero no solo financiera, sino de viabilidad también estética, práctica y de desarrollo de capacidades de la gestión de ese propio patrimonio. A mí me parece que invertir en diversidad cultural es invertir en formación de capacidades ciudadanas para la autogestión y para la coproducción. ¿Con quién? En los entornos y también con todas las instituciones, justamente en ese esquema de gobernanza al que me he referido. Me parece que en este momento el tema central está en cómo nuestro país, y es un tema de América Latina y de África también, cómo vamos a gestionar el derecho a decidir el beneficio del patrimonio cultural inmaterial. ¿Cómo vamos a hacer la protección de esos derechos? ¿Cómo lo vamos a gestionar? Porque el tema del patrimonio cultural inmaterial en este momento es uno de los elementos de tensión probablemente más importantes y uno en el cual se puede debatir el combate a la pobreza. Si nosotros no enfocamos los nuevos esquemas de combate a la pobreza, incorporando esta dimensión cultural que puede ser incluso transitar a la caracterización de ciertos grupos sociales que están en este momento puestos en condiciones de alta marginalidad o alta pobreza, cuando en realidad son productores culturales de muy alta tecnología, conocimiento y anclado histórico, en términos de memoria. Entonces nos va a costar mucho trabajo. 3, y último, justo el tema del financiamiento al desarrollo y el ejercicio de los derechos culturales. A mí me parece que necesitamos, en esta coyuntura que ha sido debatido ya el presupuesto para el 2017, ir generando otros escenarios de sostenibilidad para el financiamiento al desarrollo cultural, y no me refiero solamente al financiamiento que proviene del fisco, es decir, no me refiero solamente al financiamiento que viene del presupuesto público gubernamental, sino a la generación de otras formas de coproducción y de financiamiento de la producción cultural de los artistas, que me parece muy importante que se ponga como un rubro puntual el trabajo de los artistas y los creadores, pero no solo ellos, sino cómo vamos a cofinanciar la producción cultural en este nuevo esquema justamente de
fortalecimiento de los nodos de creación y producción desde la diversidad cultural. Entonces, eso nos cambiará un poco los mapas y nos podrá un poco poner a pensar cómo desde un núcleo Papantla, desde un centro de formación basado en conocimiento, se generan o no flujos de inversión que puedan ir capitalizando a las comunidades. Si no pensamos en capitalizar a nuestras comunidades, estamos incidiendo, sí, gracias, ya voy a terminar de hecho, vamos a incidir en la descapitalización del sector cultural. Y fíjense que en la descapitalización del sector cultural no tiene que ver solamente con un tema de falta de recursos económicos, tiene que ver más bien con la no conectividad de los flujos, de las cadenas de valor y con la visibilización del valor de esa producción cultural. Yo creo que estamos en condiciones de hacerlo y hay un marco de disposición tanto institucional, que celebro, de verdad, pero también hay muchos sectores del ámbito privado que en este momento no se sienten convocados porque no encuentran el esquema de gobernanza y porque no encuentran la definición de articulaciones muy puntuales en procesos definidos de cultura y desarrollo, donde la base sean los derechos culturales, por lo tanto, el beneficio y la participación social. Me parece que tenemos mucho que aprender de iniciativas internacionales que por supuesto están aquí convocadas y celebro que estemos en este momento dando la posibilidad de un diálogo un poco más amplio, también en esta perspectiva de los derechos culturales, porque hemos hablado mucho de derechos humanos, nunca lo suficiente, por supuesto, pero de derechos culturales en México apenas hemos entrado a este mundo y apenas nos atrevemos a nombrar y apenas nos atrevemos a creer que es absolutamente viable. Yo celebro que los abogados hoy digan que tenemos un espacio de constitucionalidad y que tenemos posibilidades de utilizar el derecho de amparo y que podemos tener un proceso de educación también en el ejercicio de derechos culturales. Muchas gracias.